Tengan todos muy buenos días. Reciban una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical. Hoy iniciamos la unidad 9, que lleva como título El reinado de Salomón. Y la lección para hoy es Salomón es proclamado rey. Tiene su base bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 1, los versículos 11 al 13, 28 al 31, 38 al 40, y en el capítulo 2, los versículos 1 al 4 y 10 al 12. Siendo el versículo clave para hoy, el versículo 3 del capítulo 2 del primero de Reyes. Dice lo siguiente: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La verdad central de esta lección es que el verdadero éxito en la vida no depende de fama o riquezas, sino de un andar diario en obediencia a Dios. En el proceso de coronación de un rey, había algunos pasos que se daban: la bendición del Padre, el reconocimiento profético, la aclamación popular y la aceptación de parte de los líderes. De acuerdo con la tradición monárquica, el derecho a la sucesión a la corona correspondía al hijo mayor vivo. A la muerte de los hermanos mayores, este derecho le correspondía a Adonías, según podemos leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos 2 al 4. A pesar de que le correspondía esta facultad, no quiere correr riesgos y trata de asegurarse el trono, por lo que organiza una comida con sus aliados a fin de consolidar su influencia entre los siervos de David. Aunque la tradición monárquica le daba grandes posibilidades para reinar, Adonías necesitaba la bendición de su padre, o por lo menos que éste no rechazara su nombramiento. Sin haber muestras de David de querer nombrar, Adonías toma la iniciativa. Así lo vemos en el primer libro de Reyes, versículo 5 al 10 del capítulo 1. Se une con Joab y Abiatar a fin de conseguir el trono. En este momento Natán interviene, alertando a Betsabé e influyendo sobre David para que Salomón accediera al trono. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 11 al 40. El libro primero de Reyes comienza mostrando la vejez de David y el plan de Adonías para usurpar el trono. David da sabios consejos a su hijo Salomón. Primera de Reyes 1, 1 al 4 y Primero de Reyes 2, 1 al 12. Quien una vez proclamado rey, perdona la vida de Adonías, que se había refugiado en el altar pidiendo clemencia. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 41 al 53. Después de la muerte de David, vuelven las intrigas, y Salomón con mano fuerte se encarga de castigar a los enemigos de su padre y asegurar el trono en sus manos. Así lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 13 al 46. La primera porción de nuestra lección: Adonías quiere proclamarse rey. Primero de Reyes, capítulo 1, versos 11 al 13, dicen lo siguiente: Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú... La última de las intrigas relacionadas con la obtención del trono fue la que llevó adelante a Adonías, hermano mayor de Salomón, y de alguna manera el sucesor natural del rey David. Su conspiración tuvo tres aspectos. En primer lugar, realizó acciones simbólicas que mostraban sus pretensiones al trono.
Primero de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Este versículo afirma que se consiguió un carro, jinetes y 50 hombres que corriesen delante de él. Se trata de una costumbre antigua en la que los reyes tenían una vistosa escolta, como lo podemos leer también en el versículo 11 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Esta conducta ostentosa no era del agrado de todos. El mismo autor del libro de los Reyes asigna una parte de la responsabilidad a su padre, porque en toda su vida su padre no le había contrariado. En segundo lugar, buscó aliados en la corte misma de David. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Joab había sido desplazado de la dirección de las tropas de David después de que mató a Absalón, pero que se había mantenido en el cargo por su crueldad. Es posible que pensara que su vida y lugar dependían de que se aliara prematuramente con el futuro rey. Por otro lado, el sacerdote Abiatar, que tenía celos de Sadoc, pues éste descendía del hijo menor de Aarón, mientras que Sadoc, el mayor, según primer libro de Crónicas 24:3 y primero de Samuel 22:20, es significativo notar que al mismo tiempo que tenía aliados, también había quienes no seguían su propósito de tomar el gobierno. Versículo 8 del capítulo 1 dice: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. En tercer lugar, preparó Adonías una celebración anticipada de su asunción al trono. Primero de Reyes 9 dice: y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. El grupo que le hacía compañía a Adonías estaba totalmente convencido de que daría resultado, por lo que se apresuró a decir: ¡viva el rey Adonías! El profeta Natán elaboró un plan para evitar que Adonías se apropiara del trono. El primer paso fue el crear conciencia del peligro que acarreaba lo que se estaba haciendo. Comienza entrevistando a Betsabé para que notifique al rey sobre la situación y le recuerde el juramento que le había hecho acerca de quién habría de sucederle. Es casi seguro que el rey estuviera en cama casi todo el tiempo, de allí que no supiera lo que estaba pasando. El profeta le hace saber a Betsabé que el triunfo de Adonías ponía en peligro su vida, diciéndole: para que salves tu vida y la vida de tu hijo. Natán estaba seguro de que una vez que Adonías consiguiera el trono, se libraría de Salomón, por el peligro que pudiera traer a su gobierno. El consejo de Natán es que se presente al rey y le haga recordar la promesa que le había hecho, así como también debía preguntarle simplemente: ¿por qué, pues, reina Adonías? Esta pregunta debía despertar en el rey la inquietud de que se estaba obrando a sus espaldas. Pasamos ahora a la segunda parte de la lección, la cual lleva como título: David proclama rey a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 31 y 38 al 40. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo:
viva mi señor el rey David para siempre. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. El plan de Natán dio resultado. David dispuso lo necesario para que Salomón fuese coronado. El rey pide a Betsabé vuelva a su presencia y toma una decisión enérgica que estaba basada en su relación con Dios. Vive Jehová, que rescató mi alma. En su decisión reconoce su compromiso, como yo te he jurado por Jehová Dios, y se dispone a cumplirlo. También hace un nuevo juramento. El rey juró diciendo que asumiría ese mismo día. Ciertamente así lo haré en el día de hoy. Cede el trono a partir de ese mismo día en manos de su hijo Salomón. Betsabé agradece al rey, deseando que viva para siempre mi señor, el rey David. Según los versículos 38 al 40, las instrucciones impartidas por David son precisas. En primer lugar, encarga la tarea de coronación al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, este último jefe de la custodia real. Estos tres denotaban autoridad y poder, que a la vez eran ideales y leales a David. Formaban la máxima autoridad, tanto religiosa como militar. En segundo lugar, organizó un acto de coronación con elementos simbólicos. Que le cediera la mula del rey David era un rasgo de especial distinción. Los príncipes tenían cada uno su mula. Podemos leer acerca de esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Sin embargo, se le dio a Salomón la que pertenecía al rey. En el acto mismo, el sacerdote tomó el tabernáculo del cuerno de aceite y ungió a Salomón en el tabernáculo donde estaba el arca. Había un cuerno que se usaba para ungir a los sacerdotes. La unción le confería un carácter sagrado. Implicaba que había sido elegido por el Señor. Así lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Luego de haber sido ungido Salomón, el pueblo gritó. Fue una expresión de aclamación popular. Tanto el sonido de la corneta como los gritos de «Viva el rey Salomón» y la procesión que siguió gran parte del ritual de coronación de un rey. De esta manera, el rey estaba formalmente en posesión de su cargo. Este estruendo fue tan fuerte que se oyó hasta el lugar donde Adonías estaba celebrando su próxima subida al trono. La noticia de la coronación de Salomón hizo que Adonías buscara refugio al pensar que sería asesinado. Salomón lo perdonó a condición de que mantuviera una buena conducta. Así lo leemos en los versículos 52 y 53 del capítulo 1 del primer libro de Reyes. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Llegamos así a la tercera parte de la lección de hoy, la cual lleva como título Instrucciones y muerte de David. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4 y versículos 10 al 12. Dicen así. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad,
de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Estos versículos contienen el testamento teológico de David. En ellos se notan varios elementos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, una aceptación del final de su vida, cuando dice voy por el camino de todo el mundo. En segundo lugar, anima a Salomón a tener una actitud adecuada frente a la vida, cuando le dice esfuérzate y sé hombre. Y en tercer lugar, le muestra el camino del verdadero éxito, según los versículos 3 y 4. Guarda lo que Jehová tu Dios te ha encomendado. Este cumplimiento de la ley tendría un doble efecto. Por un lado le aseguraba logros personales y por el otro implicaba el cumplimiento de la promesa de perpetuidad de la casa de David. El pasaje termina mostrando que después de la muerte de David, Salomón su hijo aseguró el trono, es decir, que fue reconocido por los dos reinos como el legítimo rey, tanto Judá como Israel. Como aplicaciones al estudio de hoy, tenemos en primer lugar los planes de un usurpador siempre fracasan. Los planes de un usurpador siempre fracasan. Es peligroso tramar acciones contrarias a los planes de Dios. Adonías sufrió el fracaso de sus planes y de su vida. Y como segunda aplicación, debemos cumplir lo que prometemos. Cuando prometemos hacer algo en respuesta a lo que Dios nos pide que hagamos, debemos cumplirlo. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Les esperamos el próximo domingo. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá